Hace ya casi 7 años, en un pequeño pueblo de Jalisco, donde el monte abraza la tierra y la noche es un manto espeso que parece susurrar secretos antiguos, me tocó vivir algo que marcó mi vida para siempre. Recuerdo que desde niño mi abuela me advertía con voz grave y temblorosa: no salgas cuando los perros comiencen a ladrar en la madrugada. No es cosa de perros, sino de algo que no entiendes. Yo, como todos los niños, pensaba que era un cuento para asustarnos, una leyenda para mantenernos en casa. Pero el tiempo me enseñó que hay verdades que la noche no revela a cualquiera. Aquella vez, durante una reunión familiar en la casa de la abuela, el aire se llenaba de risas y música. Los adultos bailaban y bebían en el patio mientras nosotros, los jóvenes, estábamos en la sala viendo una película. De repente, el ruido que provenía de la calle interrumpió todo: perros peleando, ladridos cortantes y un alboroto extraño. Al principio, no le dimos importancia, pero cuando los ladridos y gruñidos se prolongaron más de lo común, una inquietud creció en mí. Con cautela, mis primos y yo nos acercamos a la puerta. Justo cuando estábamos a punto de salir, mi abuela apareció, su rostro endurecido, su voz firme y sin titubeos nos ordenó regresar. Lo que escuchan allá afuera no son perros, dijo con un escalofrío en la garganta. Y así, volvimos a la sala, aunque el sonido persistía, cada vez más inquietante, como si un presagio pesado se extendiera sobre el pueblo. Pasaron los años. Terminé mi carrera universitaria y regresé al mismo pueblo a vivir solo. La casa era modesta, sencilla, pero para mí significaba un refugio. Las noches volvieron a traer ese eco inquietante. Muchas veces, aún sin ser niño, escuchaba ladridos en la calle. Pero siempre recordaba las palabras de mi abuela y por eso evitaba salir. Sin embargo, una noche, al regresar de una fiesta donde no bebí ni una gota, la curiosidad venció mi miedo. Al entrar al conjunto de departamentos, el silencio nocturno fue roto por un gruñido que parecía acercarse. No quise mirar, pero el instinto me ganó. Allí, frente a mí, no había un perro común. Era una criatura con muy poco pelo, un hocico alargado y patas robustas, que más se parecía a un caballo deforme que a un animal doméstico. Mi cuerpo se quedó paralizado, el miedo se enredó con la incredulidad. No me gruñía a mí, sino a algo o alguien al otro lado de la calle. Entonces apareció otra criatura, más grande, marcada por cicatrices de batallas que parecían no ser de este mundo. La pelea que comenzó no producía los sonidos habituales de animales, sino voces humanas distorsionadas, como un susurro que emergía desde sus entrañas deformes. Fue un espectáculo que heló mi sangre, y cuando se alejaron, los perros del vecindario estallaron en ladridos furiosos, pero esta vez sí entendí que algo diferente se había mostrado ante mí. Corrí a mi departamento, cerré puertas y ventanas, y me puse a rezar, porque supe que había cruzado un umbral que pocos se atreven a pisar. Esa noche, los sueños me atraparon con aquellas figuras, y al día siguiente fui con mi abuela. Su mirada severa y sus palabras tajantes sellaron mi destino. Te dije que en este pueblo hay brujos y nahuales que pelean en la forma de bestias. Nunca ignores el llamado de la noche. El tiempo pasó, pero aquella noche quedó tatuada en mi memoria como una marca indeleble. La advertencia de mi abuela resonaba en cada rincón del pueblo, y aunque intenté seguir con mi vida normal, el miedo se había instalado en mi pecho. No era un miedo común, era una sensación primitiva, ancestral, como si algo muy antiguo estuviera observándome, respirando conmigo, esperando el momento exacto para hacerse presente. Cierta noche, no mucho después, me encontraba con un amigo muy cercano. Íbamos caminando juntos, regresando de la unidad deportiva, cuando llegamos a un cruce de caminos. Teníamos dos opciones:
seguir la carretera principal, iluminada y transitada pero más larga, o tomar un atajo que atravesaba el monte, un sendero oscuro y poco usado, envuelto en leyendas de brujos y criaturas que acechaban en la penumbra. La curiosidad y la impaciencia ganaron la batalla y optamos por el atajo. El aire se volvió denso, como si el bosque mismo exhalara un suspiro cargado de presagios. Hablábamos en voz baja, tratando de ignorar la creciente inquietud que nos envolvía. Mientras ascendíamos una última pendiente, un silencio absoluto se impuso de repente, quebrado solo por el crujir de nuestras pisadas y el latir acelerado de nuestros corazones. Fue entonces cuando escuchamos el sonido extraño, piedras que se movían con fuerza, como si alguien o algo pisara el suelo con decisión y peso. Al voltear, lo vimos. Una figura humanoide, delgada, con piel de un color café claro, ojos grandes y negros que parecían absorber toda la luz de la noche. Su cabeza alargada le daba un aspecto antinatural, y lo más perturbador eran sus piernas, en lugar de doblarse hacia adelante, lo hacían hacia atrás, como si la naturaleza misma hubiera torcido su anatomía para convertirlo en un ser que no pertenece a nuestro mundo. El miedo nos congeló. Sin poder reaccionar, presenciamos cómo aquella criatura nos observaba fijamente, sin parpadear ni emitir sonido alguno. Sabíamos que no debíamos estar allí, que habíamos cruzado un límite invisible que separa lo mundano de lo sobrenatural. De repente, con un salto ágil, la criatura se lanzó hacia un mezquite cercano, desapareciendo entre sus ramas. Nosotros no dudamos, corrimos barranco abajo, el corazón latiendo desbocado, hasta caer por la desesperación y el miedo. Doloridos, nos levantamos para mirar hacia arriba. La criatura seguía ahí, observándonos con una calma terrible, sin intención de atacar, solo vigilándonos. Nos encerramos en nuestras casas durante días, el recuerdo de aquella noche presente en cada sombra, en cada suspiro del viento. Aunque el miedo intentaba dominarnos, había en mí también una extraña fascinación. Sabía que el mundo esconde secretos que apenas alcanzamos a rozar con la mirada, y que esas presencias son la prueba viva de que lo invisible no es inexistente. 7 años han pasado desde esa experiencia. Aún hoy, cuando la noche es profunda y el silencio absoluto, siento que aquellos ojos negros me siguen, que la sombra de esa criatura no se ha desvanecido. Me queda la certeza de que en las sombras del monte, en la oscuridad de la noche, habitan seres que no solo desobedecen las leyes de la naturaleza, sino que habitan entre nosotros, velando, observando, esperando. El recuerdo de esa criatura no me dejó en paz. En los días siguientes, cada sonido fuera de lugar, cada sombra alargada, se convertía en una señal de su presencia. El pueblo parecía susurrar secretos que solo unos pocos podían entender, y yo sentía que me había cruzado con uno de esos misterios que no se revelan fácilmente. Pasaron las semanas y, aunque intenté retomar mi rutina, algo dentro de mí había cambiado. La sensación de estar vigilado se volvió constante, una presión invisible que me acompañaba a todas partes. Recuerdo una noche en particular, cuando salí a la terraza de mi departamento para buscar un poco de aire fresco y claridad. La luna estaba cubierta por nubes espesas y el viento arrastraba un frío que parecía venir de otra época. Fue entonces cuando escuché un aullido lejano, un sonido que no era ni completamente humano ni animal. Se parecía a un lamento, cargado de tristeza y de una fuerza primigenia que calaba hasta los huesos. Ese sonido despertó un recuerdo, las historias de mi abuela sobre los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, guardianes y al mismo tiempo presencias temibles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el horizonte, donde las siluetas de los árboles se recortaban contra el cielo nocturno. Vi una sombra que se movía entre ellos, sigilosa, evitando ser vista pero dejando una marca en la atmósfera,
un dejo de inquietud que impregnaba el aire. Durante esa noche, y muchas otras, sentí la presencia de algo que no podía comprender del todo. A veces se manifestaban ruidos inexplicables, otras en sensaciones de ser observado. Me di cuenta de que estaba siendo invitado, o quizás advertido, para respetar los límites de ese mundo oculto, para no cruzar puertas que habían permanecido cerradas por siglos. Comprendí que los nahuales no son solo leyendas, que no son solo criaturas de cuentos. Son guardianes de un equilibrio frágil entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Y que en esa noche, en ese monte oscuro, había tenido un encuentro directo con ese umbral. A partir de entonces, empecé a investigar más, a hablar con quienes todavía recordaban las antiguas tradiciones. Descubrí que el monte y sus alrededores son sagrados para muchos, y que ciertas zonas son consideradas puertas hacia otros mundos. Lugares donde el tiempo se disuelve y la realidad se curva. Sentí respeto y temor, pero también una profunda conexión con esas fuerzas que permanecen ocultas a simple vista. La criatura que vi no era un monstruo, sino una manifestación de algo más grande, una advertencia para los que caminan sin cuidado, para los que ignoran el poder ancestral que aún habita en nuestra tierra mexicana. Con cada noche que pasaba, la presencia se hacía más intensa, más imposible de ignorar. Ya no solo se manifestaba en sonidos o sombras, sino en una sensación tangible que envolvía mi hogar, como un suspiro antiguo que atravesaba las paredes y me atravesaba el alma. Una madrugada, cuando el silencio era absoluto y la oscuridad parecía hacerse densa como el agua, decidí enfrentar ese miedo que me consumía. Salí al patio con una vela encendida en la mano, el aire frío cortando mi piel como cuchillas invisibles. Cerré los ojos, respiré hondo y pronuncié en voz baja las palabras que mi abuela me había enseñado, plegarias para pedir protección y respeto a las fuerzas que habitan más allá del velo. Abrí los ojos y entonces lo vi. A pocos metros, la criatura apareció, emergiendo lentamente de la penumbra. No intentó ocultarse ni atacarme, simplemente me observó con esos ojos negros que parecían contener la historia de siglos. Su mirada era profunda, triste y sabia a la vez, como si me revelara que todo en este mundo tiene un equilibrio y que yo había sido testigo de algo que no debía olvidar. En ese instante entendí que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en el temor, sino en el respeto hacia lo desconocido, en aceptar que la realidad es mucho más amplia y compleja de lo que nuestros sentidos pueden captar. Sentí que un velo se levantaba en mi interior y una paz inesperada me invadió. La criatura dio un último vistazo y se desvaneció en la neblina, llevándose consigo la inquietud que me había perseguido. Desde entonces, vivo con la certeza de que el mundo que conocemos es solo una capa superficial y que debajo de ella, las antiguas leyendas siguen vivas, caminando silenciosamente entre nosotros, vigilando el equilibrio sagrado. Así concluye este relato, un testimonio más que nos recuerda que la noche mexicana está llena de misterios que no debemos ignorar. Que cada historia es un susurro de los espíritus que habitan nuestra tierra, una puerta a lo invisible. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartirla y a permanecer atento a los relatos que nos seguirán guiando por los caminos ocultos de México.